Con su permiso, Presidenta. Diputado. Estamos nuevamente discutiendo a prácticamente un año con 4 meses esta iniciativa, este dictamen, en donde, por cierto, les habíamos advertido a la bancada oficialista que tratar de nutrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios con los activos financieros de la nación, que por cierto ascienden a prácticamente 6 billones de pesos y por eso es tan atractivo para ustedes, les dijimos que tenía que llevarse a cabo una evaluación para no tocar precisamente los fondos de los trabajadores, sus ahorros, sus pensiones. Y tuvo que salir incluso el presidente de la República a darnos la razón, porque en ese momento el propio presidente, regañando a la bancada aquí presente, oficialista, les dijo que no podían aprobar esta iniciativa con claros retrocesos a los derechos de los trabajadores. Tan es así que en el Senado se enmendó la plana y hoy regresa esta minuta, claro, haciendo esta aclaración que los fondos de ahorro y pensiones, los bonos de pensiones del ISSSTE y los fondos de vivienda salen de estos conceptos de activos financieros que puedan nutrir los fondos que, por cierto, este gobierno se ha acabado. En ese sentido no podemos más que estar de acuerdo. Sin embargo, este dictamen y esta iniciativa se quedan muy cortos, porque también tenemos otros fondos, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en donde, por cierto, esta administración ha estado menoscabando año con año la fuerza presupuestal de entidades y de municipios, porque a este gobierno le gusta manejar de forma discrecional y de forma centralista el presupuesto de todos los mexicanos. Hay que recordar, por cierto, y hacer unas aclaraciones sobre algunos datos aquí vertidos erróneamente, en donde la deuda pública, por cierto, va a cerrar más del 60% en crecimiento en este gobierno tan solo en 6 años. Es decir, que la deuda pública cerrará en más de 16 billones de pesos cuando este gobierno lo recibió en apenas 10.5 billones en toda la historia financiera del país. Este gobierno dejará el 60% de crecimiento. Y también el costo financiero por lo menos se ha elevado al doble, de 560,000 millones de pesos en el año 2018 que se pagaban por los saldos históricos de deuda en el costo financiero, hoy estábamos pagando 1.2 billones de pesos. Entonces, aquí no pueden venir a decir que no ha habido deuda pública, por el contrario, ha sido la más alta durante los últimos y todos los sexenios en la historia de nuestro país. Aparte, dicen aquí que se utilizaron los fondos de estabilización para atacar la pandemia. Nada más falso que eso. En el primer año de gobierno de López Obrador se le dio un pellizco enorme al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales. Nada más el 45% sin pandemia, más de 121,000 millones de pesos. ¿Cuál era la emergencia y crisis en ese momento? En el año 2019. Así que ese discurso es falaz, es mentiroso y sobre todo engaña a los mexicanos. Por último, les quiero comentar rápidamente que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios fue recibido por este gobierno con el monto más alto en su historia. En sus 20 años casi de vida en ese momento, tenía casi 280,000 millones de pesos. Hoy cierran el año 2023 con apenas 40,500 millones de pesos. Es decir, que tomaron el 86% del fondo, dejándolo en los niveles más bajos de toda su historia. Pero no se quedó atrás el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Lo recibieron con 89,000 millones de pesos. Y el pellizco fue tan grande en el recurso que apenas lo dejan hoy en 11,800 millones de pesos. Es decir, que le quitaron el 87%.
Es por eso que no podemos nosotros estar de acuerdo en este dictamen y esta iniciativa. Nosotros no pretendemos ser partícipes de esta simulación financiera que intenta tapar el despojo del dinero de todos los mexicanos. Y no podemos nosotros avalar que el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es el más flexible y que maneja el presidente López Obrador a través de la Secretaría de Hacienda, se vuelva a rellenar con recursos para que con carretadas de dinero se los lleven los hijos del presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Héctor Saúl Telles Hernández.